Los invito a que abran sus Biblias en la carta a los Filipenses, el capítulo 4, exactamente en el mismo lugar donde leímos el domingo pasado. Capítulo 4 de Filipenses. Y vamos a leer desde el versículo 4 en adelante. Capítulo 4 de Filipenses, desde el versículo 4 en adelante. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Toda esta porción que nosotros hemos leído surge por un problema que había, que el problema entre dos mujeres, Evodia y Síntique, que eran esforzadas obreras del Señor, pero empezaron a tener diferencias y se transformaron en inaguantables. Por eso, esta enseñanza está relacionada con eso. Como dijimos, el apóstol Pablo, después de hablar del problema, nos va a decir cuáles serían los caminos y las respuestas y las soluciones. Lo primero que el apóstol Pablo marca es que para que tengamos buenas relaciones humanas, en primer lugar tenemos que tener una relación vertical que tiene que estar funcionando. Esa relación vertical no es solamente que yo me acerque a Dios para pedir, sino la resume en estas palabras: regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Si ustedes están gozando realmente en el Señor, entonces la relación vertical es correcta. Y si esa relación vertical es correcta, no es esa relación esporádica que cuando tengo un problema salgo y oro, ¿no?, para que Dios me solucione esto, sino que la oración es una constante en nuestra vida y la relación hace que comprendamos lo que son los planes de Dios y nos gocemos en Él. Si esa relación está bien, entonces las relaciones de abajo también están bien. Es decir, no puede haber una relación vertical. Si la relación vertical está mal, no puede haber una relación con el otro que sea buena. Entonces el apóstol Pablo parte de esta base. La base es regocijaos en el Señor siempre. Esto es la base de las relaciones humanas. La segunda cosa que dice es: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y la definimos como el don de gentes. Que el cristiano sea cordial, amable, comprensivo, que sea considerado, que tenga mansedumbre, bondad. Es decir, la segunda cosa es cómo nos conducimos en la relación con el otro. Y como dijimos el domingo pasado, esto no es sencillo. No es sencillo. Porque nosotros no tenemos gente alrededor nuestro que toda va a responder positivamente a una respuesta amable. Hay gente que viene con la agresión metida, todos sabemos lo que la gente es, la multiplicidad de reacciones y de caracteres que hay en una sociedad. Ahora, la tercera cosa que dice es: activemos la oración. Y nos vamos a detener en eso y por eso retomé todo el pasaje. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. El afán es una inquietud del corazón, es una inquietud del alma. El alma se agita, es una agitación interna, no externa, sino interna. Nos agitamos internamente y no hallamos sosiego, descanso, paz. Esas preocupaciones, esas angustias, esos desasosiegos
nos está diciendo la palabra de Dios, acostúmbrense a llevarlos al Señor, sean conocidas delante de Dios. Ahora, vamos a detenernos en esta palabra conocida. Dios no es el Dios omnisciente que sabe todas las cosas. Entonces, Él sabe lo que me está pasando. Quiere decir que yo tengo que llevarla no para informarle a Dios porque Él lo desconozca, sino tengo que llevarla porque esto es lo que activa la comunión con Él, le dice a Dios que estoy dependiente y que entiendo lo que es la necesidad de su presencia en mi vida. Entonces, aunque Dios lo sabe, yo necesito entrar a levantar mi corazón hacia Dios. Por eso dice, sean conocidas vuestras peticiones. El domingo pasado pusimos un ejemplo, 2 ejemplos pusimos, pero uno de ellos era el rey Saúl, que tenía todo el ejército filisteo enfrente, ¿no? Pero no consultó con Dios. Se asustó simplemente y Dios no estuvo presente. Y al no estar Dios presente, perdía. Pero si ustedes siguen leyendo la historia de los reyes, se van a encontrar con el rey Ezequías, por ejemplo. El rey Ezequías, el imperio más poderoso en aquel momento, los estaban rodeando la ciudad. Y le mandan un ultimátum, y un ultimátum por escrito, diciéndole, entréguense porque si no va a pasar esto, esto, esto y esto. Ezequías sabe que él con sus fuerzas no puede, y sabe que esto es lo que van a hacer. Entonces ese ultimátum lo tenía que llenar de angustia. ¿Qué hizo él? Él dice que tomó la carta y se fue a la presencia de Dios y extendió la carta delante de la presencia de Dios. No dice ni siquiera si habló o no habló. Puso eso y dijo, esto es lo que está pasando, Señor. Y notablemente tuvo una victoria incomprensible, pero el poder de Dios estuvo con él porque él supo cuál era el camino que tenía que seguir frente a esas ansiedades y frente a esos afanes. Miren ustedes la diferencia. Un rey poderoso que en ese momento pierde todo su prestigio, Saúl, y anticipa su caída, porque no supo manejar la oración, y un rey que sabe cómo son las cosas, y que entonces se presenta delante de Dios y dice, este Señor es mi problema ahora. Y presenta el ultimátum delante de Dios. Ahora, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, estamos admitiendo algo que a veces aplicamos impropiamente solamente a quienes no son de Cristo. Es algo que el Señor nos dice también a nosotros, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y si yo estoy trabajado y cargado, yo tengo que venir al Señor, porque el descanso me lo va a dar el Señor a mí. Ahora, nosotros acostumbramos a cortar este versículo y aplicarlo para el que tiene que llegar a Cristo. Pero yo veo que el Señor le está hablando a sus discípulos, a la gente, a los seguidores, le está diciendo que si uno tiene una carga, si está trabajado y cargado, y esta sería toda una definición de lo que son los afanes, tiene que llevarlo al Señor. Dice, yo los haré descansar, yo los haré descansar. Ahora, dice, vayan al Señor, no para darle órdenes al Señor, ni para proponerle soluciones, que esa es otra de las cosas. Vamos al Señor y le decimos lo que tiene que hacer, o le proponemos lo que tiene que hacer, o le enseñamos nuestro camino. Acá dice, sean conocidas, simplemente tengo que exponerla delante de Dios y decir, Señor, hágase tu voluntad. Esta es la mecánica de la vida espiritual, y dice, en acción de gracia. Y sepamos en ese momento agradecer la bondad, la protección, el cuidado, la salvación, la esperanza y todo lo que tenemos. Esto tiene que estar rodeando esa oración en el momento que llegamos. ¿Cuál es el resultado? El resultado aparece aquí directamente. El apóstol Pablo dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estamos en paz con Dios y abrimos el corazón, recibimos la paz de Dios. Ahora, hay gente que busca paz, mucha gente que está buscando paz en este momento. Acá se habla de buscar la paz de Dios, la que viene de Él. Hay una paz que se le concede únicamente a aquellos que son discípulos del Señor. La enseñanza en el aposento alto, cuando el Señor estaba con sus discípulos,
Él le dijo, mi paz os dejo, la paz os doy. No como el mundo la da. ¿A quién le está hablando? No estaba delante de la multitud, estaba hablando delante de sus discípulos. Y les dijo, yo les voy a dar una paz que es totalmente diferente. Totalmente diferente. Es la paz de Dios. Es un legado, la paz de Dios, es un legado del Señor a los discípulos y este legado afecta a nuestro mundo interior. Más adelante en ese mismo discurso le va a decir, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Fíjese que siempre es mi paz y en mí. Es la relación con Él lo que nos da la paz. Si yo no tengo esa relación, la paz de Dios no la puedo conocer. La paz es para los que están en Cristo. En Cristo. El mundo sigue siendo aflictivo permanentemente, pero uno puede tener paz porque recibe la paz del Señor. Y cuando el Señor resucita y se enfrenta con sus discípulos, la primera cosa que les dice es paz a vosotros. Quiere decir que la paz era algo fundamental y es algo fundamental en la relación con el Señor. No solamente eso, 8 días después, cuando vuelve a encontrarse con los discípulos, vuelve a decirle paz a vosotros. Es como si el Señor insistiera diciendo, yo he ganado algo para ustedes, de lo que ustedes tienen que tomar conciencia, que es que puedo darles una paz que no es como el mundo la da. De esa paz está hablando el apóstol Pablo aquí. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Ustedes saben que el mundo en ese momento estaba militarizado por el Imperio Romano. Por lo tanto, el apóstol muchas veces utiliza términos que tienen que ver con el ejército, que tienen que ver con lo militar. Acá les pone una palabra que tiene que ver con lo militar, guardará. Es como si estuviera diciendo, Dios va a blindar el pensamiento y el corazón de ustedes. Va a ser un blindaje, va a poner una guardia, va a establecer un control sobre la mente y sobre el corazón. Y la pregunta es, ¿por qué la mente y el corazón? ¿Por qué la mente y el corazón? Vamos a suponer algo. Un familiar nuestro muy querido, cercano, tiene una enfermedad y una enfermedad grave. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que pasa, es que se afecta a nuestra vida cotidiana. La vida diaria. En la vida diaria se ve, tenemos que llamar a los médicos, tenemos que hacer internaciones, tenemos que hacer análisis. La vida diaria se altera. Pero juntamente con esto, se empieza a alterar nuestro mundo interior. ¿Por qué? Porque hay afectos. Entonces no es solamente que se altera esto y estoy muy atareado, sino que empiezo a sentir internamente algo. Empiezo a sufrir por el que está sufriendo. Sentimos la impotencia, estamos confundidos, queremos hacerlo mejor, pero no sabemos qué es lo mejor. Y entramos entonces en ese estado de afán y empieza a afectarse nuestra mente porque entramos a imaginar qué va a pasar. Y la mente empieza a crear un universo más allá de la realidad. Quiere decir que tengo un problema, pero se afectó mi corazón porque todos mis sentimientos y todo mi mundo interior entró en crisis. Y después se afecta también la mente, porque la mente está continuamente trabajando en esto. Y el afán se origina en la mente, en el corazón, en el mundo interior nuestro. El Señor por eso dijo, por nada estéis afanosos. Ahora uno dice, ¿y cómo hago para no estar afanoso frente a esto? Cuando dependemos del Señor y lo llevamos al Señor, se hace un blindaje. Ese blindaje no permite que se desborde ni la mente con la imaginación, ni los sentimientos. Nos da el control necesario como para que nuestra mente y nuestros sentimientos estén controlados directamente por Dios. Por eso nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Y entonces recibimos algo que está fuera del límite de lo humano. Aquello que dice la palabra de Dios, que los que son de la carne no pueden entender las cosas espirituales, porque para ellos es locura. Es locura.
Fíjense, si yo me estoy hundiendo en una ciénaga, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito un brazo que me saque desde afuera. Necesito esto. Algunos creen que los pastores estamos contra toda la psicología. No, estamos contra la psicología donde Dios no está presente. Porque se intenta solucionar el problema del alma. Usted, cristiano, va a un psicólogo con su problema. Y él cree que su alma se maneja de determinada forma, porque no tiene en cuenta ni al Espíritu Santo, ni a la regeneración, ni al nuevo nacimiento, ni todo eso. Entonces va a ser un desbarajute allí, adentro, porque va a tratar de trabajar con su alma, con herramientas de abajo, y usted está habitado por el Espíritu Santo. Por eso, esta es una lección de psicología que está dando el apóstol Pablo para todos los cristianos, que tenemos que aprender a manejar nuestra vida espiritual en tal forma que Dios actúe en nosotros, que se produzca ese blindaje, y esto nos permite tener paz en medio de los problemas. Y entonces dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento está fuera de los límites humanos. Hay dos veces, por lo menos que yo recuerde, que el apóstol Pablo en sus cartas habla de cosas así. En la carta a los Efesios nos manda medir el amor de Cristo. Dice, para que sepáis cuál es la anchura, la longitud, la grandeza del amor de Cristo. Y después nos dice que excede todo conocimiento. Es decir, me dio 1 metro y me dijo, anda a medir, y me dijo, ese metro no sirve. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo está más allá de eso, excede eso. Ahora, cuando yo quiero medir el amor de Cristo, no tengo metro para medirlo, no tengo comparación para hacer, no lo puedo comparar con ningún amor, ni el amor de la madre por sus hijos, ni nada de esto. Eso es totalmente humano. El amor de Cristo excede todo conocimiento, pues acá se dice que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Está diciendo lo mismo. Usted esta paz no la va a entender, no la va a entender. Es una paz que viene de Dios. Es una paz de la cual usted se va a asombrar y va a decir, pero tengo conciencia de lo que me está pasando, hasta que se da cuenta que lo que sucede es que la paz de Dios inundó su corazón. Y no es que usted sea insensible, es que usted está viendo con el equilibrio que el Espíritu Santo le da a la persona. Ahora, allí es cuando aparece la mano que me levanta. Por eso, cuando los hombres tratan de salir del afán, le va a decir, bueno, hace fuerza, date ánimo, todo por abajo. Se está hundiendo en la ciénaga y le dice, patalea para ver si salís. No va a salir nunca. Lo que necesita es una mano desde afuera que lo levante. Y Cristo trae esa mano sobre nuestra vida para que nos levante. Hay cosas que nosotros no podemos entender y una de las cosas es la paz de Dios en nuestros corazones. Y finaliza esto con algo muy importante que quisiera que cada uno lo meditara profundamente en su casa. Cierra con una indicación importantísima. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Él da una lista de cosas y tenemos que tener cuidado al leerla, porque muchos creen que cuando él dice que pensemos en esto, uno tiene que tomar esto y admirarse de todas estas virtudes. Lo que él está diciendo es que yo no tengo que creer que todo lo verdadero, lo justo, lo puro, es lo que tiene que ocupar simplemente mi pensamiento para no pensar en otra cosa. Es como cuando le decimos a los chicos que se van a dormir, pensá algo lindo, así soñás algo lindo. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que son cosas que yo tengo que considerar en mi vida.
tengo que considerarlas, tengo que pensarlas en mi vida. Tengo que pensar por qué tengo que vivir en la verdad. ¿Por qué tengo que amar lo verdadero? Es decir, esto tiene que ser motivo de reflexión, porque cuando nosotros reflexionamos, ¿o por qué tengo que ser honesto? ¿Cuál es la razón por la cual tengo que ser honesto en un mundo lleno de deshonestidad? ¿Cuál es la razón? Cuando yo empiezo a analizar esto y me meto adentro y empiezo a cambiar mi mente con respecto a estas cosas y empiezo a meditar sobre esto, le presto atención a estas cosas, determino el valor que esas cosas tienen para mi vida, la importancia que esto tiene en la vida cristiana. Estas son las cosas que yo tengo que pensar. El apóstol Pablo nos dice, pensar, hagan un cuadrito y pónganlo en su casa y mírenlo todos los días y digan, qué bueno que es esto. No, dice, piensen en esto, considérenlo, determinen el valor que tiene. Fíjense la importancia que estas cosas tienen en la vida cristiana. Evalúen para tomar el camino y para trazar el camino que Dios aprueba. Estas son todas las cosas. Es como si él tomara un paquete y diga, mira, estas son las cosas en las cuales te tenés que ocupar. En este momento que estamos ocupados en tanta tontera, porque tenemos tiempo por la pandemia, pero no sabemos muchas veces usar el tiempo, dice, piensen en estas cosas. ¿Por qué yo tengo que ser puro? ¿Por qué tengo que ser honesto? ¿Por qué tengo que ser amable? ¿Cuál es la razón? Esto es algo que nosotros tenemos que internalizar a través del pensamiento en nuestra vida, en la convicción que tenemos. Y cuando todo eso está encarnado, cierra todo este pasaje diciendo que así como lo aprendimos y lo recibimos y los oímos, dice, lo hacemos y el Dios de paz estará con ustedes. Cuando internalizamos esto, y esto forma parte de nuestra vida, y manejamos nuestra vida espiritual en esta forma, no solamente tenemos la paz de Dios, sino que el Dios de paz está con nosotros. Y hay una diferencia. Una diferencia entre tener la paz de Dios y que el Dios de paz me acompañe todos los días. A veces se recibe la paz de Dios, pero después que pasa el problema, después que pasan las cosas, la vida espiritual no sigue con la misma intensidad que en ese momento. Y acá dice, piensen en todo esto, porque la máxima aspiración no es tener la paz de Dios. La máxima aspiración es que el Dios de paz esté con nosotros todos los días. Que el Dios de paz esté esta semana que estamos comenzando con todos nosotros.